Tiene la palabra el diputado Joaquín Blanco. No tiene sonido todavía. Identifíquese. Identifíquese. Ya borró las huellas. Quizás el diputado Pablo Oliver le puede facilitar su micrófono. No, ahí está. Ahí está. A ver. No, ahora sí. Hola. Ahí estamos. Costó. Bueno, señor presidente, una sesión, como decíamos hace un instante, atípica. Estamos en un momento de cierre de año, calendario y también cierre de una etapa de esta legislatura que nos tocó atravesar un año muy complicado, muy complejo, un año de pérdidas, un año de dolor, un año de necesidad de presencia del Estado en aquellos sectores sociales y económicos que más sufrieron los efectos de esta pandemia y que lo siguen sufriendo. Y entiendo que como Cámara hemos estado a la altura de las circunstancias, buscando de una manera responsable, seria, construir herramientas legislativas, ya sea vía el Poder Ejecutivo, ya sea vía ampliación de derechos, para poder estar en sintonía con lo que la sociedad santafesina viene reclamando y viene padeciendo. En ese marco fue un año atravesado por lo político y un año en el cual a este gobierno provincial en particular le pasaron cosas que fueron que nos marcaron mucho todo el calendario político de este año en función de esa decisión que a todas luces creíamos irresponsable, que tuvo que ver con la interna dentro del Partido Justicialista y que tuvimos compitiendo en unas PASO, en una situación totalmente llamativa, en una lista el gobernador y en la otra la lista la vicegobernadora. Y desde ese momento, un gobierno que venía realmente con enormes problemas políticos, un gobierno que venía con un enorme problema de gestión y un gobierno que venía con una profunda falta de compromiso con respecto a su promesa original de la paz y el orden, se encontró a sí mismo ante el espejo, envuelto en una intriga palaciega y en una situación interna del Partido Justicialista que arrastró a su gestión y que arrastró a la provincia de Santa Fe. Y esa interna y ese malestar político fueron el reflejo y fueron la profundización de todo un proceso en el cual hasta el día de hoy seguimos pagando las consecuencias. El gobierno se quebró políticamente y no es un hecho natural que en 24 meses este gobierno tenga el récord de 3 ministros de gobierno en solo 24 meses. 3 ministros políticos han pasado por la función y la verdad que le deseamos el mayor de los éxitos a la ministra Celia Arena. La necesitamos, porque necesitamos política de este gobierno, pero evidentemente que la fragmentación, la multiplicidad de internas, las miradas divergentes con respecto al rol del Estado, nos han llevado a que el gobierno haya perdido la brújula política. Y esa brújula política que se perdió en la gestión, que se perdió en el seno del Partido Justicialista, también lo llevó a protagonizar una dura derrota electoral. El gobernador, con su cara en la boleta como candidato a senador, el gobernador candidato, como decíamos en la campaña, fue mayoritariamente no acompañado por la población santafesina. Con lo cual estamos en una situación de crisis muy grande, con un Ministerio de Seguridad que, en palabras del propio ministro Jorge Elaña, se está refundando, lo dijo acá en el recinto, después de 24 meses, con, como decía, una tercer ministra de Gobierno en 24 meses y con un gobierno que evidentemente que se enfrenta a su tercer año de gestión
en un marco de incertidumbre, una nebulosa política en la cual ni la sociedad, y creo yo, ni los propios miembros del gobierno logran comprender o entender cuáles son los objetivos que tiene esta gestión. Con lo cual, digo, el marco es preocupante. El marco no es solamente si hoy pudimos o no pudimos avanzar a un acuerdo en el presupuesto. Creo que ese es el reflejo de una situación política que vive el gobierno de la provincia de Santa Fe, que a todas luces es un gobierno que está descompuesto, es un gobierno que no tiene una lógica de funcionamiento, es un gobierno que no se le encuentran los objetivos por los cuales está gobernando, y es un gobierno en el cual se le ha roto la capacidad de entablar un diálogo político. Y nosotros lo hemos hecho esto observándolo, a veces con mayor severidad, a veces con mayor comprensión, pero este año presenciamos el derrumbe de la figura del ministro Saín, presenciamos el allanamiento en el Ministerio de Seguridad, la renuncia masiva de los funcionarios del Ministerio de Seguridad, y en ese marco fue la primer convocatoria al diálogo político por parte del gobernador. Y sin especulaciones, todos los dirigentes y presidentes de bloque de la oposición participamos de una reunión en el Salón Blanco que duró más de 5 horas, en la cual estuvimos expresando propuestas, ideas, soluciones para poder sacar adelante. Le pusimos el hombro a un ministro, y se lo seguimos poniendo, a un ministro como Jorge Laña, que necesita del apoyo político de todos los sectores y de toda la sociedad para tratar de revertir el desastre que dejó el paso de Saín por el Ministerio de Seguridad. Y lo hicimos sin especulaciones, y lo hicimos convencidos de que es necesario de que cada uno de los sectores aportemos lo mejor que tenemos para sacar esto adelante. Creíamos que se había iniciado una nueva etapa, y le digo sinceramente, señor presidente, una nueva etapa que entendíamos que un gobierno que venía de tamaña crisis política, que había sido derrotado en las urnas, entendía que en la apertura en el diálogo y en la escucha de sectores que piensan diferente, hay una posibilidad de síntesis, de poder elevar los consensos, de poder elevar los objetivos políticos y sí trazar una agenda y un rumbo diferente. Esto lamentablemente duró 3 semanas. Nos encontramos cuando se discute de los recursos del Estado, cuando se discute en serio dónde se ponen las prioridades, donde se discute cuáles son las cuestiones que como santafesinos vamos a financiar, invertir, proyectar para construir más derechos. Nos encontramos, por un lado, con un gobierno que no dialoga, con un gobierno que con una enorme soberbia y cerrazón se para arriba de la caja y quiere disciplinar a todo el sistema político. Nos encontramos con un gobierno profundamente conservador, porque si hay un rasgo que distingue este gobierno peronista, es que es un gobierno que después de 24 meses, y viendo el presupuesto que han enviado, que se acentúa un perfil conservador de este gobierno, en el cual le sobra plata por todos lados, en una sociedad donde aumenta la pobreza, en una sociedad donde aumenta la marginalidad, donde tenemos problemas gravísimos de vivienda. Es un gobierno que tiene plazos fijos por las dudas, dicho por el propio ministro Walter Agosto en este recinto. Es un gobierno que tiene 3.000 millones de pesos en un fondo de inversión a riesgo. 3.000 millones de pesos metidos en un fondo de inversión a riesgo en una provincia donde tenemos el 40% de la población bajo la línea de la pobreza. Esto es una inmoralidad y es producto de un gobierno profundamente conservador. Y hay que hacerse cargo de este gobierno. Aquellos que lo votaron y aquellos que nos vendieron la unidad en la diversidad y aquellos que nos vendieron que venían mejores, hemos vuelto a la peor de la política en la provincia de Santa Fe, en el sentido de la ausencia de la política y donde parece que los tecnócratas son los que toman las decisiones en el gobierno de la provincia de Santa Fe. La caja domina la política en esta provincia y eso es un retroceso cultural y político que es realmente intolerable. Nosotros planteamos un camino de responsabilidad. Por eso ayer, en una sesión muy importante,
votamos a partir de un consenso muy trabajado, donde hubo aportes de diversos bloques, logramos otorgar una herramienta concreta como es la Ley de Emergencia en Seguridad, una herramienta reclamada por el propio Poder Ejecutivo y en la cual había proyectos de diferentes bloques y ayer pudimos votar esa herramienta en la Cámara de Diputados. Ojalá que se convierta en ley en el Senado el día de hoy, Senado que nuevamente goza de una mayoría justicialista de 12 miembros en un bloque que claramente ha vuelto a tener el control de esa Cámara Alta. Y por otro lado, estamos avanzando en una ley tributaria, dando un mensaje de responsabilidad, primero con los contribuyentes, las santafesinas y santafesinos que todos los días laburan, que abren su comercio, que tienen un emprendimiento y que el 1 de enero tienen que pagar impuestos y que es justo que sepan cuáles son los impuestos que el Estado santafesino les va a cobrar a partir del 1 de enero. Es justo que no sufran los vaivenes de las desavenencias de un gobierno en el cual está enfrascado en una discusión interna y en el cual no puede explicar cuáles son sus prioridades. Estamos discutiendo esto un 28, 29 de diciembre. Y desde ese lugar, nuestro compromiso total con un esquema tributario que no es el que nosotros hubiéramos establecido, pero con un esquema tributario en el cual no desfinancie a aquellos actores de la política que tienen alta responsabilidad institucional como son los municipios y las comunas. Nosotros ya vivimos un proceso en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, donde hemos tenido gobiernos provinciales ricos y municipios pobres. Y un municipio pobre es fácil de domesticar por parte de la caja del Poder Central. Y nosotros queremos autonomía para los municipios y las comunas. Y esa autonomía es política, pero también es una autonomía de recursos. Con lo cual, cuando se plantean reducciones o se plantea una política fiscal, una política tributaria, perdón, en la cual se hacen concesiones que no tienen un criterio económico progresista ni mucho menos, pero cuando se hacen concesiones, decimos que esas concesiones que alegremente no se hagan a costilla de los municipios y las comunas, que esas concesiones que hace el Estado provincial, la carga sea pareja entre aquellos que tienen mayor capacidad de recaudación, como en este caso el gobierno provincial. Por eso es que este año planteamos un hecho de justicia distributiva diferente con los municipios a partir de cambiar el coeficiente de coparticipación del impuesto inmobiliario con respecto a los municipios. En ese entendimiento de poder tener una política tributaria seria, responsable, que los contribuyentes sepan a qué se van a tener y que los municipios y las comunas ni el gobierno provincial tenga zozobra sobre su funcionamiento a partir del 2 de enero. Pero claro, no pudimos avanzar en el presupuesto. Y en esto, señor presidente, quiero remarcar el esfuerzo que venimos haciendo desde hace semanas para que este presupuesto pueda avanzar en la provincia de Santa Fe. Nosotros queremos evitar el escenario nacional de que no haya presupuesto. Por eso tomamos la decisión, la mayoría de los bloques, de postergar la discusión sobre el presupuesto hasta tanto se den las condiciones políticas, se den las condiciones financieras para que el gobierno provincial pueda construir una síntesis con los diferentes bloques parlamentarios para poder avanzar en un presupuesto que conforme mayorías que puedan aprobarlo. En ese marco, la discusión que hacemos es una discusión a la luz del día. No hay ninguna sorpresa sobre las cuestiones que estamos planteando. Lo primero que estamos diciendo es: queremos que el gobierno de la provincia pague su deuda con los municipios y las comunas. Tiene deudas atrasadas 2019, 2020, 2021, fondo de obras menores, plan incluir, obras delegadas, planes de vivienda, convenios de vialidad, convenios del Ministerio de Desarrollo Social, convenios firmados en los cuales no hay transferencia de recursos a los municipios y las comunas. Y es un peregrinar de los intendentes y presidentes comunales de todos los signos políticos para tratar de que se destrabe la caja y que fluya el dinero a las arcas municipales. Necesitamos no dádivas, necesitamos que los municipios y comunas reciban lo que se merecen, que reciban
lo que les corresponde. Y por eso estamos pidiendo que el gobierno provincial salde la deuda. Un gobierno con plazos fijos, un gobierno con plata en fondos de inversión, un gobierno con un enorme ingreso extra presupuestario y tenemos deudas con municipios y comunas, la verdad que nos parece algo absolutamente descabellado y que nadie puede justificarlo. Y por otro lado, un presupuesto que mira el futuro. Nosotros entendemos que el que gana las elecciones gobierna y nunca en estos años nos hemos metido sobre las asignaciones presupuestarias que tiene cada ejecutivo con respecto a sus diferentes áreas. No opinamos sobre cuánto porcentaje le toca a un ministerio o al otro. Seguramente haríamos las cosas de manera muy diferente, pero es tarea del Poder Ejecutivo definir dónde están sus prioridades. Ahora, sí vamos a ser muy celosos en aquellas herramientas que tienen que ver justamente con políticas que lleguen a todos los territorios, que no haya municipios y comunas que sean discriminados, que los programas tengan financiamiento y que se salden deudas que fueron planteadas en el propio presupuesto que tienen que ver con, por ejemplo, cuál va a ser el destino de la deuda histórica de la Corte Suprema, hacia dónde se van a dirigir esos fondos, qué va a pasar con el programa Billetera Santa Fe, un programa que no estaba en el presupuesto 2021, porque es un programa que no fue planificado, que surgió después de la aprobación del presupuesto y que estamos cerrando este año con una ejecución de 30.000 millones de pesos. Eso es lo que sale Billetera Santa Fe en el 2021, 30.000 millones de pesos. Digo, para que lo dimensionemos, la deuda histórica de Nación son 120.000 millones. Este gobierno liquidó en un año 30.000 millones en Billetera Santa Fe, un cuarto de la deuda histórica. ¿Cuál es el criterio de justicia distributiva de esos 30.000 millones? Es muy discutible. ¿Qué se subsidió con esos 30.000 millones? Es muy discutible. ¿Llegó a los sectores más vulnerables? Es muy discutible. Lo que sí está claro es que eso no estaba en el presupuesto 2021 y se gastaron 30.000 millones. ¿Qué quiere decir? Que hubo ingresos extra presupuestarios, porque este gobierno nuevamente planifica ingresos por debajo de la inflación esperada, que le permite un enorme grado de discrecionalidad para otorgar esos recursos. Por eso, que este año ya han gastado 30.000 millones y que el año que viene, para el 2022, el proyecto nos diga que para Billetera Santa Fe hay solo 12.000 millones, algo está mal, algo no cierra, o va a haber menos usuarios, o van a liquidar o licuar por inflación los beneficios de Billetera Santa Fe, o Billetera Santa Fe se va a convertir en un negocio privado para dar préstamos a usuarios cautivos de la billetera. No lo sabemos, pero es una discusión que queremos dar sobre qué van a hacer con Billetera Santa Fe el año que viene, en el 2022. El plan incluir, caballito de batalla de esta gestión, una enorme discrecionalidad a la hora de repartir los recursos. 4.000 millones de pesos presupuestados en el 2021, 4.000 millones de pesos en el 2022. ¿Qué van a hacer? ¿Van a cambiar partidas? ¿Van a desfinanciar el programa? ¿Van a llegar a la mitad de los municipios que llegaron este año? ¿Van a llegar solo a los municipios del justicialismo? ¿Qué quieren hacer con el incluir? Entonces, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con este tipo de decisiones en las cuales a nosotros nos parece que es fundamental que haya un diálogo y que haya un entendimiento de que hace falta ponerse de acuerdo. Nosotros vamos a esperar pacientemente ese acuerdo. Podríamos haber tomado otra decisión, podríamos haber rechazado el presupuesto, podríamos haber hecho un presupuesto como le parecía a la mayoría que debería ser y mandarlo al Senado en una dosis de alta especulación política. No tomamos ninguno de esos dos caminos. Vamos a esperar a que se calme este gobierno, que entienda el mensaje que le da esta Cámara, de que no todo es lo mismo, de que si se convoca el diálogo es en las buenas, como es estos temas donde uno discute recursos, como en las malas, donde hay que poner el hombro en una situación de crisis e inseguridad, y en ese marco es que queremos encontrar un camino de entendimiento. Vamos a estar ahí porque aspiramos en que entrado el año que viene la provincia de Santa Fe pueda tener un presupuesto 2022. No queremos repetir el diálogo de sordos que se ve en el contexto nacional
ni queremos pasivamente aceptar que el presupuesto de la provincia de Santa Fe es un dibujo, que en realidad no importa mucho lo que allí se ponga, porque los ingresos van por encima de la inflación y a golpe de virome un ministro, un gobernador va cambiando partidas de un lado al otro según lo que más le parezca, según lo que le convenga, sin ningún tipo de control presupuestario y de esa forma, con la caja y con la virome, disciplinar a la política. Este gobierno está en crisis, este gobierno fue derrotado en las urnas, este gobierno tiene un grave problema político, pero a este gobierno le quedan 2 años de gobierno todavía. Es fundamental que este gobierno entienda que el camino del diálogo es un camino permanente para que sea serio. Y en ese lugar va a encontrar a los socialistas, defendiendo los municipios de las comunas, defendiendo lo que entendemos que es justo, defendiendo un presupuesto equilibrado y defendiendo una herramienta, insisto, que sirva para saber hacia dónde va esta provincia y, en definitiva, qué es lo que quiere ser Omar Perotti con sus últimos 2 años de gobierno que le quedan. Muchas gracias, señor presidente.